Bueno, eh, seguimos con la segunda. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, sí. Sí, Vale, perdón. Bueno, la siguiente clase, que la vamos a hacer un poquito más participativa, igual tiene bastante, pero vamos a intentar hacerlo bien precisa. Entonces, seguimos con fisiología y les voy a pedir que escaneen este código, porfa. Lo voy a mandar también por el chat. Y para los que no tengan la cámara, lo pueden hacer desde ahí. Ok, empezamos con esta trivia, con un rompehielo para saber un poco cómo andan de conocimientos. ¿Lo ven ahí o no? Yo creo que sí. sí. Para mí Vale. está cambiando. Intento dar una respuesta, pero cambia. Ahora Ah, está porque bien. ya, vale. Voy a dar un tiempo, ¿vale? Para ir, porque si no, así yo no me mal. No, 10 segundos para responder para lo que les queda. Respondemos por Ya acá me parece que no nomás. hay nadie más. ¿Hay alguien más en clase? Respondemos por acá nomás, Roberto. Sí. Pueden, le A voy mí, a dar, ahí me apareció, no, me apareció. vale, ahí, es que no sé por qué no me da más respuesta. Solamente hay uno que está activo. Yo no he respondido todavía, pero voy. El mío dice, hay que esperar porque ya Vale, respondí. muy bien. A ver, la correcta, endocrino.
Vale, vamos con la siguiente. ¿Verdadero o falso? El corazón bombea más sangre en altura que a nivel del mar. Vamos a poner tiempo, 30 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Vamos, la Eli no ha llegado todavía. Es el mismo Cuando, link. con, Sí, no, lo puse en el chat. Roberto, ¿Mm? cuando cambias la pantalla acá, ¿Mm? cambia en la app. Cambia la pregunta Entonces, también. Ah, sí, pero ya, sí, si usted tiene- vuelves a la pregunta, podemos responder. aquí yo estoy viendo qué sistema está directamente afectado por en el Zoom, lo estoy proyectando. Sí, desaparece ahora en el link. ¿Qué sistema está directamente afectado por? Ah, perdona, pero tienes razón. Aquí también me cambio. ¿Verdadero o falso? El corazón bombea más sangre en altura que a nivel del mar. ¿Te aparece eso ahora? Ahí sí. Sí, Dos. ¿Habrá alguien más por ahí? Vamos a dar un tiempito más. Tres. Falso. Y la respuesta es falsa. Muy bien. Chiquillos saben. aprobado. ¿Qué sistema está directamente afectado por la hipoxia en altura? El respiratorio, el digestivo, el muscular y el urinario. Vamos a ver. La respuesta correcta es respiratorio. Muy bien. Muy bien. Chiquillos, bueno, yo que traía una clase más amena para que no fuera tanto. Tengo otro juego por ahí después. Después se lo muestro. Tírate una, Entonces, tírate una más difícil por Roberto. si no, ese era un diagnóstico para saber Para ver si cachamos. para ver si cachaban. Bueno, esto ya lo vimos. También bueno, los sistemas fisiológicos aplicados al tema montaña todo esto están implicados en toda en la función de vida. Entonces es importante que más o menos tengamos una idea de que los sistemas funcionan, si bien para analizarlos y para comprenderlos, vamos a dividirlos, pero funcionan unidos, ¿vale? Eh, bueno, el sistema respiratorio, el primero que vamos a ver, las subfunciones son de ventilación, ¿vale? Intercambio de gases y regulación del pH sanguíneo, ¿vale? Eh, Esas son las funciones que vamos a tener eh, del sistema respiratorio, la estructura, la vía aérea, nariz, boca, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y finalmente alvéolos, bueno, son la unidad más pequeña. Los alvéolos tienen una superficie de contacto de 50 a 100 metros cuadrados, media cancha de tenis, lo cual es 20 a 50 veces la superficie de la piel. O sea que son estructuras que están muy, 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 muy como arrugadas y que cuando las estiramos podemos encontrar que la superficie es enorme, pero limitada. Tampoco es que es ilimitada. Eh, el alveolo capilar, ¿vale? Son alrededor de 300 millones de alveolos que existen. Funcionan como una barrera muy fina que permite que haya un intercambio, ¿vale? Del oxígeno entre el medio ambiente y el interior del organismo. O sea, a través de la vía aérea se respira, llega el aire con oxígeno y es el alveolo el encargado es la membrana por donde pasa ese oxígeno que viene del aire para pasar hacia el torrente sanguíneo. En reposo, un glóbulo rojo permanece 0,5 a un segundo en el capilar pulmonar atravesando tres alvéolos aproximadamente, ¿vale? Esa es como la capacidad que tienen, o sea, la función que tiene el alvéolo para el, el intercambio gaseoso. La respiración.
La podemos ver acá como en un diagrama. Si se dan cuenta que voy a mostrar como un puntero. En este como botella que está aquí, en donde hay una mano que está tirando hacia abajo, es cuando el diafragma baja, ¿vale? Cuando el diafragma se activa. Y ahí, cuando baja, hace dos funciones. Una que aumenta el espacio de la cavidad torácica y por diferencia de presiones, más el aire que entra, el pulmón se infla, ¿vale? Se infla cuando baja el diafragma. Y las costillas suben. O sea, diafragma baja, costillas suben. Y para cuando exhalamos, el diafragma se eleva, se mueve hacia arriba, sale el aire con esa presión y porque el espacio torácico se hace más pequeño y las costillas bajan, ¿vale? Es el movimiento que vamos a encontrar en ese ejercicio. Eh, si se dan cuenta que en general el intercambio de gases se puede medir, o sea, hay una frecuencia respiratoria más eh, de, el volumen de aire que podemos captar gracias como a la respiración y a todo el sistema que tenemos. Y en general vamos a hablar que son 6 litros por minuto, ¿vale? Eso es como la ventilación por minuto que debiésemos tener una persona normal. Acá aparecen también eh, casos de atletas de elite que tienen entre 60 y 40 por minuto, ¿vale? O sea que una persona entrenada en menos ventilaciones es capaz de generar los mismos valores o mayores, lo que hace que el sistema sea mucho más eficiente por la capacidad entrenada que tiene. Acá podemos ver la disfunción pulmonar, ¿vale? Que como de alguna manera se produce este intercambio gaseoso entre un lado de la membrana y el otro lado de la membrana. Vamos a pensar que esta estructura grande que está aquí es un glóbulo rojo que viene con oxígeno en la sangre y que tiene que pasar hacia el otro lado a través de una presión, ¿vale? Eh, y esa presión va a permitir que atraviese este canal para que poder pasar a la sangre finalmente. Este gráfico es como muestra o representa cómo se oxigena la sangre, ¿vale? Dentro de los capilares pulmonares. O sea, eh, es decir, cómo pasa el oxígeno desde los alveolos hasta la sangre cuando respiramos. El, el eje de tiempo, el que está aquí abajo, y el eje vertical, que es el de la presión, ¿vale? Presión atmosférica, que es una forma también de medir cuánto oxígeno ¿no? hay en cada zona en milímetros de mercurio, ¿vale? Entonces, representa la presión parcial de oxígeno en la sangre a medida que ésta recorre el capilar pulmonar, es decir, como la sangre venosa con poco oxígeno. Recuerden que la sangre venosa es la que ya dejó el oxígeno,
se va cargando de oxígeno al pasar cerca de los alvéolos. O sea que en ese contacto mínimo que hay entre el alvéolo y el capilar, se está entregando oxígeno a las venas o para que puedan cargar como el combustible de los oxígenos y poder llevarlo a los lugares que se requieren. A ver, ¿qué es importante ver de este gráfico? Por ejemplo, que aquí al inicio de esta curva, donde dice 40, donde dice sangre venosa mixta, llega desde el cuerpo con bajo oxígeno. La curva rápidamente asciende y a medida que la sangre avanza por el capilar, el oxígeno pasa desde el alvéolo hacia el glóbulo rojo, aumentando rápidamente su concentración. ¿Vale? Entonces aquí no hay mucho oxígeno, aquí aumenta la presión y aumenta también el oxígeno en la sangre, en el, específicamente en el glóbulo rojo. Ya en esta parte de aquí arriba, en esta meseta, es que esta parte plana, la sangre alcanza la misma presión de oxígeno que el alvéolo y se satura completamente de oxígeno. ¿Vale? Esto ocurre antes de llegar al final del capilar, lo que significa que la difusión de oxígeno es muy eficiente en condiciones normales, o sea, a nivel del mar o a nivel de una ciudad como Santiago. ¿Vale? Eh, los valores que estamos mirando acá, por ejemplo, VO2, volumen de oxígeno, 300 mililitros por minuto, es el consumo de oxígeno en reposo, ¿vale? De una persona promedio. Después vamos a ver el DM o 2, que es igual a 40 mililitros minuto por milímetro de mercurio, es la capacidad de difusión del oxígeno por la membrana del alvéolo capilar. Nos dice qué tan eficiente es el pulmón para transferir oxígeno. ¿Vale? ¿Y qué pasa en montaña? Por ejemplo, aquí tenemos el mismo gráfico, el mismo cálculo del tiempo del tránsito del capilar en la cima del Everest, por ejemplo. ¿Vale? Entonces vamos a encontrar que la presión de oxígeno va a ser muy distinta. En la anterior vamos a encontrar que vamos entre 40 y 100 milímetros de mercurio y en la cumbre del Everest vamos a estar con suerte en 20, entre 20 y 30, ¿vale? De presión, o sea, hay muy baja presión. Cuando está en gran altitud, la presión de oxígeno en el aire y en los alveolos es muy baja. Esto significa que la curva puede aplanarse más tarde o no alcanzar nunca una meseta, lo que se traduce en menor oxigenación, ¿vale? Esto se llama hipoxia, la menor oxigenación. ¿Qué es lo que es importante aquí entender? Para que también no nos confundamos, es que esto ayuda a entender cómo y por qué disminuye la oxigenación en la altura. O sea que hay menos presión para que la, el oxígeno pase a la sangre. Por lo tanto, esa disminución de oxigenación en la altura afecta al rendimiento físico, a la seguridad, a la toma de decisiones, y eso es como que es importante que ustedes lo puedan como comprender en términos de ejercicio físico, ¿vale? En esta otra imagen podemos ver cómo los gases, a medida que están en, cuando se inhalan, luego pasan por la tráquea y llegan al alveolo, hay modificaciones. Y bueno, y luego cuando exhalan, hay modificación de los porcentajes y y de la presión, y de la presión que tienen los diferentes gases con los cuales podemos respirar. ¿Vale? Entonces cambian las proporciones de gases, de oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno en el aire desde que inhalamos hasta que exhalamos, pasando por las vías respiratorias y los alvéolos, o sea, como que está todo ese recorrido. Cuando inhalamos, aire inspirado seco, ¿vale?
el aire entra por la nariz o la boca sin tener en cuenta la humedad del cuerpo, ¿vale? El oxígeno el 21% y está a 160 milímetros de mercurio. El dióxido de carbono no tenemos ningún porcentaje, de agua tampoco, y de nitrógeno 79%, ¿vale? Al 60 a 600 milímetros de mercurio. Luego pasa por la tráquea, ¿vale? Y el aire de la tráquea saturado con agua, ¿vale? Que ya está en contacto con ello. Cuando entra al cuerpo se humedece al pasar por la vía respiratoria. Esto reduce la presión parcial del oxígeno por una parte de la presión total, ahora ocupada por vapor de agua. Con la weá, ¿sabes? Te quedaste con el micrófono abierto. Y claro, a ver, baja en un punto porcentual el oxígeno y también la presión baja del oxígeno de 160 y en la tráquea está a 150. El agua sigue en cero, ¿vale? Y, perdón, el agua está en 6% ahora, o sea, se humedece y la presión eh, del agua está al 47 milímetros, o sea que lo que quiere mostrar esto es que cada vez que va pasando por diferentes zonas, se van modificando los porcentajes, ya no es el mismo porcentaje que tenemos en el ambiente que el que llega al alveolo, ¿vale? Ahora, eh, cuando exhalamos, o sea, que ya cuando todo esto se inhala, cuando se entrega el oxígeno, luego sale el aire que ya sale como residuo en la exhalación, eh, es el aire que sale del cuerpo, pero mezclado entre aire alveolar y el aire del espacio muerto. El espacio muerto el que está como en estas secciones, que no es ni el alveolo, el pulmón, ni el ambiente, sino que son como, imagínense los conductos, que aire que queda ahí entre medio se le llama espacio muerto, tráquea y bronquios. Ya el oxígeno está en un 15%, ¿vale? El CO2 está en un 4%, el agua está en un 6% y el nitrógeno está en un 75%. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en la altura la presión atmosférica baja, y así que todos estos valores disminuyen, menos el oxígeno alveolar. O sea, que igual a que haya más riesgo de hipoxia. Esto como que en general lo que les va a servir es como reforzar la idea de la importancia de aclimatarse y prevenir el mal agudo de montaña. Eh, Aquí vamos viendo la presión alveolar de oxígeno, ¿vale? La presión parcial de oxígeno en los alvéolos donde ocurre el intercambio gaseoso, como ya lo hemos visto, este valor determina cuán bien podemos oxigenar nuestra sangre. Hay una fórmula para medirlo, ¿vale? Aquí está como demostrada aquí está la presión barométrica, luego acá está la presión alveolar de oxígeno, la primera roja que hay arriba, y luego hay dos ejemplos, que uno a nivel del mar, y vean cómo la presión disminuye. Eh, Vamos a encontrar una presión a nivel del mar de 110 milímetros de mercurio, lo cual hace que es como condiciones perfectas para que pueda pasar el oxígeno a la sangre, mientras que a una altura de 5.800 metros disminuye a la mitad y la presión alveolar de oxígeno baja casi al 15 milímetros de mercurio, que es muy, 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 muy bajo, ¿ya? Entonces, eh, la dificultad para oxigenar los tejidos en altura genera hipoxia y eso afecta el rendimiento y a la concentración, aumenta el riesgo de mal agudo montaña. Eh, por eso que cuesta respirar, el ambiente se enrarece, aunque el aire sea el mismo, hay una sensación general que a uno lo hace estar como
sentirse muy raro en la altura a menos que esté aclimatado. Así que es muy, muy importante la aclimatación. Bueno, como la fisiopatología habla un poco de esto, también lo van a ver en el módulo, lo van a seguir viendo en primer auxilio, como más aplicado todo este tema, o sea, como que hay que entender el tema como a nivel general de la dificultad que tiene el oxígeno y el organismo para captarlo. Eh, esa, esa dificultad se transforma en una hipoxia, que finalmente es la disminución de la cantidad de oxígeno disponible, disminución de las moléculas de oxígeno que contienen el mismo volumen de aire, ¿vale? Disminuye la cantidad de oxígeno pulmonar, o sea que hay una hipoxia alveolar, disminuye la cantidad de oxígeno en la sangre, hipoxemia, disminuye la cantidad de oxígeno en los tejidos y células, hipoxemia tisular. Eh, si van teniendo dudas o preguntas, a ver, voy a ver las preguntas porque si no, después no las veo. Estoy, R- Roberto, en las gráficas de alveolar, en la primera, el VO2 es 300 mililitros por minuto sí, y V es volumen, ¿no? sí, volumen de oxígeno. Ok, y en la segunda está más alto, pero en la cima del Everest hay menos oxígeno en el aire. Entonces, ¿por qué el volumen es más? Ah, tenés razón, no, no está mal aquí. 43, claro. No, disminuye totalmente, Ok. disminuye. Habría que sacar el cálculo, pero sí, disminuye el volumen de oxígeno. Ahora, en la cantidad, lo que hay que tener claro es que la cantidad de oxígeno en el ambiente es el mismo. O sea, Sí, se mantiene la misma cantidad de gases, de proporción de gases en el ambiente, pero no hay una presión suficiente en el caso del Everest para que ese volumen eh, sea, se pueda transferir a la sangre, ¿vale? Entonces, claro, este valor no corresponde aquí. En reposo. El oxígeno, claro. Eso te lo averiguo. Lo voy a dejar ahí para calcularlo bien y ver bien cuánto es esa diferencia. Porque acá, no, pero tampoco lo vamos a poder sacar. Pero me dejó, no lo había visto. Y acá, un segundo. Y acá. Mm. Sí, lo averiguo bien, lo calculo bien y veo esa diferencia. Porque es una diferencia que no. Vale, lo dejo pendiente, ¿vale? Como respuesta. Eh, respuesta ventilatoria a la hipoxia, aumenta el volumen por minuto, o sea que aumenta cuando están una respuesta fisiológica al... espera un poco, que tengo una tromba por difusión simple, no entiendo. Exp- Presión parcial de CO2 es la fórmula.
Eh, a ver, ¿dónde estamos? Para seguir No sé cuál me pregunta. Esta es la que me preguntaba, ¿no? Presión parcial de oxígeno, presión parcial de nitrógeno, presión parcial de otros gases. Esta es la presión barométrica, ¿vale? Y aquí empieza como a hacer se empieza a hacer como un desglose de lo que, cómo se puede medir la presión alveolar de oxígeno. Aquí está la fórmula y luego aquí ya empiezan a hacer como la diferencia en, en diferentes altitudes, ¿vale? Y la PV, la presión barométrica, presión de hidrógeno por la presión de oxígeno menos la presión parcial de CO2, ¿vale? La hipoxia, bueno, y la respuesta, por ejemplo, ventilatoria a la hipoxia, vamos a encontrar que hay varias, o sea, como que aumenta el volumen por minuto, aumenta o sea, empieza a trabajar más el sistema respiratorio porque al haber hipoxia se necesita integrar más hipoxia al organismo. Disminuye la presión de CO2, se produce una hipocapnia, hay una alcalosis respiratoria, o sea, que se vuelve más alcalino, se siente como la alcalosis también se puede reconocer en el olor de la respiración, cambia, se pone un poco más fuerte, aumenta la eliminación de bicarbonato por la orina, se produce una desviación de la curva de saturación de la hemoglobina hacia la izquierda, aumenta la afinidad por el O2, ¿vale? Y se mantiene la saturación de oxígeno. Estas son como las respuestas que, fisiológicas y clínicas que hay en la hipoxia, que es lo que nos interesa a nosotros también como eh, guía de montaña, que, que nosotros vamos a tener diferentes tipos de respuesta de los organismos en el tiempo, ¿vale? No todas las personas son iguales, no todas las personas van a responder de la misma manera en zonas de altitud. Y aquí vamos a ver como un resumen más gráfico de cómo esa adaptación se va realizando, ¿vale? La imagen muestra cómo responde el cuerpo humano a la hipoxia, por ejemplo, a lo largo del tiempo, desde minutos hasta generación. O sea, que vamos a ver eh, desde la respuesta de personas que viven a cero y que suben altitud, hasta culturas que han vivido por muchos años en altitud. Especialmente, esto es importante entender para como más o menos comprender cómo es el funcionamiento, ya sea desde un pequeño o desde muy pocas horas hasta porque estas poblaciones en Himalaya o en los Andes se han adaptado ya como a vivir en esas condiciones. Entonces, al haber disminución de oxígeno, que es lo que denominamos hipoxia, hay menos oxígeno disponible para los tejidos. Común cuando hay baja presión de oxígeno, como ocurre al ascender una montaña o estar en altitud. El eje horizontal, en este caso, mide años eh, y es una escala que va desde segundos o sea, minutos, perdón, hasta años, miles de años. Está dividida en fase aguda, que es cuando nos exponemos en muy breve tiempo a la altitud, eh, aclimatación crónica, que son de día y semana, adaptación de años o generaciones, que es como las culturas estas que mencionaba. El eje vertical son cambios fisiológicos. Cada campana de colores representa un proceso fisiológico o adaptación que responde a la hipoxia y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en la fase aguda, de minutos y horas,
¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Bueno, en un primer momento aumenta muy rápidamente y luego desciende y se estabiliza. La hiperventilación, lo mismo, aumenta en el transcurso posterior a la que aumenta la frecuencia cardíaca, viene el aumento de la frecuencia respiratoria. Empieza a hiperventilar el organismo. Luego, la respuesta ventilatoria eh, aumenta para producir más oxígeno, la ventilación de CO2, que está la respuesta al sacar el CO2 por esta hiperventilación también aumenta y luego se estabiliza también. O sea, el cuerpo necesita eliminar CO2, ¿ya? Por eso cuando aumenta el CO2, el pH aumenta, se pone alcalino el cuerpo. O sea, hay una alcalosis respiratoria. Luego, días o semanas, viene lo que llamamos una aclimatación crónica. En ella eh, tenemos la hemoglobina, ya recién a los 10 días hay un subidón de hemoglobina que dura un par de días, luego se va estabilizando hasta ya llegar a una normalización, ¿vale? Eh, Luego viene una densidad capilar, ¿vale? Que se desarrollan más capilares. O sea que el, estamos hablando ya de cerca de un mes en altitud. Hay un aumento de la capilarización, que recuerden que los capilares son los que están muy ligados a la entrega del oxígeno a los tejidos y también en el alveolo también habían capilares, que eran los que se encargaban de eh, recoger los oxígenos que le iban entregando los alvéolos para que los pudieran transportar hacia los tejidos. Por lo tanto, hay una mejor distribución del oxígeno a los tejidos, ¿vale? Eh, Después viene una adaptación mucho mayor que tiene que ver ya cuando las personas están por más años en la altura. La primera se llama hipertrofia ventricular derecha. El corazón se adapta mejor o mayor a la resistencia a la mayor resistencia en los pulmones, ¿vale? O sea, hay un aumento, hipertrofia es como que hay un aumento ventricular del ventrículo derecho. Esto es lo que se ha encontrado básicamente en las personas que han vivido toda su vida en la altitud, ¿vale? Una auriculada derecha mayor. Eh, Hay una hipoventilación, o sea que algunas poblaciones adaptadas a la altitud tienen una ventilación más baja pero eficiente. O sea, en una inspiración son capaces de eh, traspasar más oxígeno al organismo, por lo tanto no están en hiperventilación, están más una, una respiración pausada, por llamarla de alguna manera. La presión muscular también aumenta, perdón, la presión, me fal- ahí sí. La adaptación a presiones pulmonares más bajas, propia de pueblos que han vivido miles de años en altitud, por los tibetanos o los andinos, también presentan una presión pulmonar que baja, ¿vale? O sea, que pueden hacer pasar mucho mejor el oxígeno de los pulmones hacia la sangre, ¿vale? ¿Por qué es importante para nosotros como guía saber esto? Básicamente por lo mismo que hemos venido hablando, o sea que necesitamos adaptarnos al trabajo de altura y con el objetivo de prevenir el mal agudo de montaña o edemas pulmonares, eh, y poder explicarlos. O sea, también como que yo creo que en la preparación y en la explicación y la información que se les puede dar
a las personas que quieren ascender en altitud y que no tienen tanta experiencia, es la importancia un poco de comprender cómo funciona el cuerpo y las limitaciones que podría encontrar una persona u otra, o la preparación que tiene que hacer previa a subir en, en altura. Este otro gráfico, que es efecto de la exposición a la altitud aguda, que, que es como la falta de oxígeno celular, la hipoxia, vamos a ver que hay efectos fisiológicos y cognitivos de la exposición aguda a la altitud, es decir, cuando una persona asciende rápidamente sin aclimatarse, y es como una herramienta que nos permite comprender, como guía, los riesgos a los que se puede enfrentar el cuerpo humano en altitudes elevadas debido a la hipoxia, ¿vale? Aquí vamos a encontrar un gráfico que horizontal, que es la altitud, y otro que es el tiempo para que una persona pueda perder la conciencia por hipoxia, ¿vale? Entonces los síntomas son varios, son diferentes, ¿vale? Y diferentes altitudes. En general, lo primero que vamos a encontrar es como una afectación, eh, eh, como una perturbación visual, o sea, como nocturna, ¿vale? Va a bajar la visión nocturna, o sea, como que esto va en términos como de efectos que tiene la exposición a la altitud, la visión va a tener el primer efecto, sobre todo por la noche. O sea, no se va a poner, se va a ver, se va a poner difícil ver. Luego hay una disnea en el ejercicio, o sea, hay que dificultad para respirar. Durante el ejercicio, más o menos a los 4.500 metros, en adelante, mareos, percepción de irrealidad, ya estamos hablando entre los 4.500 y los 6.000, eh, percepción de irrealidad, mareos, desinhibiciones, alteración del juicio. Estos síntomas afectan directamente a la capacidad de tomar decisiones y claro que es crucial para la toma de decisiones o para la seguridad del grupo, ¿vale? Ya en altitudes mayores vamos a ver que el tiempo para llegar a una pérdida de conciencia es súper rápido, ¿vale? O sea que el tiempo, recuerda que estamos haciendo una relación entre altitud y tiempo de pérdida de conciencia, o sea que en los primeros eh, efectos que podemos encontrar por la hipoxia, que están aquí como el tema de la visión nocturna o de perturbaciones visuales, van a demorar muchísimo en generar a lo mejor algún tipo de pérdida de conciencia. En los 2.000 metros sí puede haber entre los 1.500 o los 2.000 y los 4.500 sí puede haber, eh, también puede pasar mucho tiempo antes que, en minutos, me refiero a 10 minutos, antes que este disnea en ejercicio una pérdida de conciencia, y ya en altitud mucho mayor vamos a encontrarnos primero con esta eh, síntoma antes de llegar a una pérdida de conciencia, y en la altitud mayor a 6.000 metros puede ser, esta curva puede ser muy rápida para llegar a perder la conciencia eh, rápidamente, ¿vale? El sistema circulatorio, fisiológicamente lo importante es reconocer que está el corazón en el centro, ¿vale? Los capilares pulmonares que están muy, muy, muy cerca del corazón, que vamos a tener una circulación, como bien se dice, que está compuesta por el corazón, el ciclo cardíaco, sístole y diástole, que es la contracción y la relajación del músculo cardíaco,
¿vale? El sistema de distribución, vasos sanguíneos, arterias, capilares, venas, circulación pulmonar, circulación sistémica, ¿vale? Fluido transportador, la sangre. ¿Y qué lleva la sangre? Oxígeno, dióxido de carbono. Cuando la sangre dice arterias, bueno, aquí se ve muy bien. Vamos a ir hacia abajo primero. Sale la sangre por la aorta a distribuirse por el cuerpo, pasa por los capilares sistémicos que están en la musculatura, en los tejidos, en los órganos en general, entregan el oxígeno, salen de estos órganos sin oxígeno, se devuelven por las venas, entran de nuevo al corazón, a la aurícula, al ventrículo, que en contacto con los capilares pulmonares vuelven a llenar el sistema con oxígeno y vuelven a llevar el oxígeno y a sacar el dióxido de carbono del cuerpo. Eh, Aquí, bueno, pueden ver cómo la circulación pulmonar es generada a través de los sistemas arterial y venoso, o sea que en el fondo está todo muy, muy unido y es un sistema cerrado, por ninguna parte, como que se va retroalimentando sobre el mismo organismo a través bueno, del trabajo que se hace en conjunto con el sistema respiratorio. El corazón creo que es importante darle un punto importante. Recuerden que el corazón es un músculo, o sea, el músculo cardíaco tiene la propiedad de contraerse y de relajarse. Eso hace que cuando la sangre entra al corazón pueda ser luego bombeada hacia el resto del cuerpo y pueda mantener un sistema con las arterias y las venas, que también son conductos que tienen musculatura, pueden hacer un ejercicio de contracción que hace que la sangre vaya eh, bombeándose por todo el circuito. Eh, ¿Qué es lo que genera la circulación sanguínea? ¿Vale? Permite aportar, primero, aportar nutrientes y oxígeno a los tejidos y a los órganos. ¿Vale? El oxígeno es necesario para generar energía de la manera más eficiente. El flujo sanguíneo insuficiente se llama hipoperfusión, ¿vale? O sea que finalmente es un flujo que no permite cumplir los objetivos de aportar nutrientes y oxígeno a los tejidos. La hipoperfusión lleva a la falla en la producción de energía y la falla en los sistemas, ¿vale? O sea que no alcanza a llegar lo que tiene que llegar a los órganos. El flujo de sangre del corazón se denomina gasto cardíaco, ¿vale? Eso es importante porque es un concepto que se escucha bastante en el entrenamiento, cuál es el gasto cardíaco. Y la presión arterial es un indicador indirecto de la perfusión tisular, que tiene que ver mucho con eh, cómo está eh, nutriéndose los tejidos de los nutrientes que se tienen que nutrir. Por eso cuando dicen que es un indicador indirecto, porque a través de los valores de la presión arterial se podría diagnosticar un problema de perfusión tisular también. Circulación, la sangre tiene todos estos elementos, ¿vale? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, plasma, elementos de la coagulación. Los glóbulos rojos, proteínas que permiten anexar, tiene 4 enlaces de oxígeno cada glóbulo, y lo que hace que esta proteína pueda transportar el oxígeno por la sangre. El glóbulos blancos o plaquetas, que podríamos llamarlos, que son células que están encargadas eh, perdón, glóbulos rojos son células y glóbulos blancos también son células que son encargadas del sistema inmune. Y el glóbulo rojo tiene una proteína que se llama la hemoglobina, que es la que
y permite llevar los oxígenos por la sangre. El plasma se encuentra compuesto por agua, iones, proteínas, nutrientes, desechos y gases. ¿Vale? Eh, ah, ¿Qué es la alcalosis? No, la alcalosis es cuando el pH bueno, cuando el organismo funciona con un pH, que es como la concentración de hidrógeno que hay en el cuerpo, cuando está cuando se acerca más a un 7 6 7 es como un medio, un punto medio. Cuando se acerca más a uno se dice que es acidosis. Cuando se acerca más a 14 se dice que es alcalosis. ¿Vale? Entonces, pensémoslo como un desequilibrio eh, en la concentración de hidrógenos que mantienen una estabilidad en el metabolismo del organismo. Entonces, cuando baja, o sea, en realidad sube el pH, porque se acerca más hacia 14, se habla de alcalosis. Y cuando baja, cuando se acerca más a uno, es acidosis. ¿Vale? Alcalosis, bueno, que el bicarbonato es un alcaloide. Entonces, cuando hay acidez, se contrarresta con bicarbonato. O sea, como que ese es como el juego que se hace, que hay que tratar de equilibrarlo. Es un indicador de equilibrio. La acidez, la alcalosis y la acidosis son indicadores de equilibrio, para que más o menos los tengamos también claro en términos de para qué nos sirve saber esto a nosotros. Si estamos con una alcalosis es porque hay un desequilibrio justamente en estos gases. El dióxido de carbono genera eh, podría generar una alcalosis si no se expulsa. O sea, esa necesidad de sacarlo, de hiperventilar, es porque se ha generado mucho CO2 interno y hay que expulsarlo. Y eso genera una alcalosis interna, ¿vale? Pero más que nada, para comprenderlo también bien desde lo más general, es un desequilibrio metabólico. Bueno, el plasma y los elementos de coagulación, que son bueno, los coagulantes eh, que van por la sangre y que permiten de alguna manera eh, coagular la sangre y frente a una hemorragia, frente que pueden ser externas o internas también. ¿Vale? Y es todo un sistema. Los coagulantes son todo un sistema de funcionamiento que van como en, se podría decir como en caso de emergencia, cuando hay algún tipo de ruptura, de desgarro interno, funcionan ellos como encargados de limitar la pérdida de sangre. Los glóbulos rojos, como decía, transportan la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína transportadora del oxígeno en sangre. La saturación de la hemoglobina con el oxígeno se puede medir a través del saturómetro de oxígeno, ¿vale? Esto es lo que muy conocido en ambientes de montaña. Y el valor límite es 90, o sea, menor que 90, ¿vale? Aquí se puede ver una imagen un poco cómo funcionan los glóbulos rojos, que se llaman también eritrocitos, capilar, pequeños vasos sanguíneos por donde se desplazan y la hemoglobina va adentro, ¿vale? Donde la hemoglobina tiene cuatro enlaces de oxígeno, puede transportar cuatro moléculas de oxígeno. Circulación, hipoxia tisular. Recuerden que la hipoxia tisular es aquella que tiene que ver con que no hay suficiente oxígeno para irrigar los tejidos, en este caso de la piel. Es una falla metabólica celular por una perfusión inadecuada, perfusión que no pasa oxígeno al tejido, a los órganos, inadecuada a los órganos producto de una insuficiente flujo sanguíneo, ¿vale? Hipovolemia, séptico obstructivo,
anafiláctico, cardiogénico, neurogénico. Entonces, podrían ser las causas del shock que genera este tipo de patología. Llene capilar, que es una prueba que se hace, una prueba clínica que se hace para saber cómo está la perfusión eh, de oxígeno. Si uno aprieta el dedo, queda blanco y si en menos de 2 segundos se vuelve a poner de color normal, es que la perfusión está siendo normal. ¿Vale? ¿Era normal esa perfusión o no? Ese llenado capilar. ¿Qué opinan ustedes? No, muy lento. Es lento, ¿no? Ese yo creo que estaba un poco ya, estaba pedido. A ver qué dicen aquí en el chat. Que no. Sí, claro. Era, acuérdense, 2 segundos, menor a 2 segundos, o sea, 1 o 2, tendría que volver la sangre inmediatamente o sea, el color debe volver inmediatamente. El sistema neurológico, también. Seguimos. El sistema nervioso es tremendamente importante. Está compuesto por neuronas, neuroglias, nervios, ganglios, plexo nervioso, componente de la red, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central está formado por un encéfalo, por el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y la médula espinal. Sistema nervioso periférico está compuesto por el sistema nervioso somático, que a su vez está formado por nervios sensitivos, nervios motores, nervios mixtos, y por un sistema nervioso autónomo que está a cargo de, o sea, que lo compone un sistema nervioso simpático y parasimpático. Aspectos externos del sistema nervioso, o sea, funciones cerebrales superiores, vigilia, juicio, memoria, orientación, movimiento, sensibilidad y sentidos. ¿Vale? O sea, como que son las funciones que denominamos superiores, que están a cargo de este sistema nervioso. Dentro de los sistemas nerviosos podemos encontrar que hay receptores sensoriales, están los quimiorreceptores, que reaccionan a estímulos químicos, como por ejemplo el gusto, el olfato, glucosa en la sangre, pH. ¿Vale? Los nociceptores, que dañan los tejidos como piel y vísceras. Termorreceptores, cambio térmico en la piel, receptor independiente para el frío y el calor. Fotorreceptor, luz, ejemplo la retina. Mecanorreceptor, fuerzas físicas, receptores de tacto, presión sanguínea, estiramiento en vejiga y pulmones. ¿Vale? La columna y la médula son o sea, aquí está lo vimos en la anatomía, en la primera clase, que aquí está eh, la médula espinal y aquí van saliendo los nervios hacia los tejidos o los órganos, ¿vale? Esto viaja a través del cuerpo, ¿vale? Podríamos decir que cada una de estas líneas azules es el sistema nervioso periférico y todo esto que está del cerebro con esta línea central, que es la médula espinal, el sistema nervioso central,
¿vale? Entonces, todo lo sensitivo, mucho de lo sensitivo de la cabeza hacia abajo está todo lo que nosotros, el tacto, bueno, todo lo que es musculatura, todo lo que es órgano, todo está todo inervado con nervios del sistema nervioso. eh, y la musculatura, que es algo que nos interesa a nosotros en términos de ejercicio físico, está inervado por nervios motores y nervios sensitivos, ¿vale? Que nos permiten eh, reaccionar frente a estímulos. Eh, Sistema musculoesquelético, las funciones que tiene principalmente son de soporte del cuerpo, protege órganos, anclaje de músculos, permite el movimiento, produce células sanguíneas internamente. En la médula ósea, este va a ser un proceso importante para la adaptación a la altitud. Almacén de calcio y fósforo en relación con la sangre, almacena grasa en la médula ósea amarilla, ¿vale? Ya que es un reservorio también de supervivencia, los huesos. El aparato locomotor es fundamental, es un conjunto de órganos cuya función principal es permitir al cuerpo humano la realización de movimientos, y otras funciones son como dotar al cuerpo de una configuración o apariencia externa, o sea, tener un físico, un estereotipo, darle rigidez y resistencia, proteger las vísceras u órganos internos. También esa es otra función del aparato locomotor. Y está formado, bueno, por células musculares, células óseas, tejido muscular, músculos, tejido óseo. Vamos a ponerlo así. Tejido muscular y tejido óseo, ¿vale? Célula muscular, célula ósea, ¿vale? Es importante también ponerlo como en términos de célula porque la capacidad de la célula también tiene que ver con multiplicarse, con regenerarse en caso de fractura o de rompimiento de fibra. Aparato locomotor, músculos, formado por músculos esqueléticos de fibra muscular estriada, no es lisa, tiene justamente estriada porque permite la contracción y la contracción muscular, ¿vale? Y como ya dijimos, unido a huesos por los tendones y las funciones son los movimientos voluntarios, masticación, deglución, habla, protección de vísceras, mantenimiento de la postura corporal, ¿vale? Están como los músculos principales. Aparato locomotor, dependiendo de su ubicación, pueden ser agonistas, los músculos, estamos hablando ahora, agonista o antagonista o sinergista, ¿vale? Si yo voy a hacer una flexión del codo, en este caso, o con un peso acá, o sea, una palanca tipo 3, voy a encontrar que el bíceps está siendo de agonista porque está permitiendo flectar el codo. El tríceps va a ser el antagonista, ¿vale? Y el braquial es el sinergista, o sea, el que ayuda al agonista. Y el antagonista, más que contrario, es también como que hay que pensarlo como en un tipo de músculo que está ayudando a fijar también el movimiento. Actúan a través de contracción y relajación, son comandados a través de el sistema nervioso central y proporcionan movilidad y estabilidad. Eh, bueno, termorregulación, no, perdón, estamos viendo un filamento muscular, ¿vale? Un sarcómero en donde se puede ver cómo es la fibra muscular, ¿vale? Todo esto es lo que rodea la fibra. eh, la- las células tienen mitocondria, lo que permite la producción de energía. Los miofilamentos son los filamentos más pequeños que tiene, perdón, el sarcómero, el miofilamento y la miofibrilla. La miofibrilla sí es la más pequeña. Y ellas son las que tienen estas bandas, que son línea Z, banda uno, banda O, banda A, que son las que permiten a través de cinco proteínas
realizar la contracción muscular. Aquí podemos ver que aquí abajo, que este músculo está relajado. Cuando se contrae, se acercan estos filamentos. O sea, se cierran y se juntan. No hay este espacio de separación. La termorregulación, ya esto son las últimas eh, diapo, es el ser humano es un homeotermo, mantenemos la temperatura corporal alrededor de los 37 grados. Es necesario para el adecuado funcionamiento celular, la temperatura central y la temperatura periférica. ¿Vale? ¿Cómo regulamos la temperatura? Bueno, hay mecanismos de pérdida de calor y mecanismos de ganancia de calor. La pérdida de calor externo, por ejemplo, radiación, transferencia directa al ambiente, convección, desplazamiento de aire caliente por frío. Conducción, contacto con algo frío y evaporación, la sudoración, el aliento emiten partículas de agua caliente. Aquí tenemos como el ejemplo más importante. Esto, por ejemplo, es fundamental para la pérdida de calor, entender este concepto de regulación térmica en montaña, porque, claro, lo que nosotros intentamos en montaña es no perder calor, porque cuesta mucho generar calor y hay que intentar mantenerlo. Entonces hay diferentes instancias en donde esta imagen la van a utilizar. La van a utilizar desde el campamento, de la importancia de tener un aislante para dormir, hasta un pack de hipotermia que lo pueden utilizar para una persona que están en condiciones de hipotermia. Entonces, bueno, es algo, todo lo que hemos estado viendo se aplica, ¿vale? A al ejercicio del guía. Eh, Mecanismos de ganancia de calor, tenemos externo, la radiación solar, radiación de objetos. Interno, vasoconstricción periférica, aumento del metabolismo basal, temblores, actividad física voluntaria y respuesta conductual. Todo esto son para ganar calor, ¿vale? Cuando decimos vasoconstricción, es que hay un aumento de la resistencia, un aumento de la presión y baja el flujo de sangre. Si se dan cuenta, aquí está dilatado este capilar, el de la izquierda, y el de la derecha está como contraído. Eso hace que el músculo, o sea, el músculo liso de esta arteria impida que se pierda calor, ¿vale? Y esa es una reacción muy eh, común cuando uno tiene frío, que hay una vasoconstricción en general en el cuerpo. Último juego. Último juego. Escanea por aquí, por favor. Último jueguito. Estas ya son respuestas personales. Dice, estás a 5.000 metros de altura y un compañero presenta confusión, habla de dificultad y camina descoordinado. ¿Qué sistemas fisiológicos podrían estar comprometidos? Una respuesta cortita. Tampoco es que vamos aquí a... Ahí respondió uno, no sé si por ahí queda más gente por acá.
La última, a ver, ¿qué pasó aquí? Chat. Ya, a ver, vamos a ver el resultado. Vamos a ver aquí. Bueno, a ver, ¿qué página estamos viendo? ¿Están viendo la página de la encuesta? Sí, de las respuestas. Vale. Entonces, por ejemplo, bueno, las propuestas son sistema nervioso, sistema nervioso, sistema nervioso central, nervioso sistema nervioso central y sistema respiratorio. Si en general una persona que está con esa, como, eh, con esos síntomas, claramente que está presentando un cuadro de Malaguo montaña. Entonces, claro, varios de los sistemas fisiológicos podrían estar comprometidos. Es verdad que el sistema nervioso es el primero, pero eh, en cuanto a al, al sistema, o sea, como que va a ser tan rápido o se puede desencadenar tan rápido que otros sistemas se vean afectados, porque el sistema, por ejemplo, nervioso se va a ver por el deterioro de las funciones cognitivas, ¿vale? Lo que podría generar una hipoxia debido a una hipoxia cerebral, o sea, está llegando poco oxígeno al cerebro. Si el sistema respiratorio es por la incapacidad para captar suficiente oxígeno, o sea, que hay hipoxia. El sistema circulatorio, hay posible hipoperfusión cerebral, o sea, que no está, o de tejidos, que no está ya entrando oxígeno. Puede haber oxígeno en la sangre, pero no hay presión para que ingrese al organismo. En el sistema musculoesquelético, la falta de coordinación por fatiga o disfunción neuromuscular. El sistema endocrino, de regulación energético por esfuerzo sostenido y mal aclimatamiento. Entonces, si se dan cuenta, en el fondo los sistemas, como cuando empezamos la clase, ¿no? La idea era como exponer que no, que los sistemas uno los tiene, lo, ex- lo usa para explicar. La cantidad de sistemas que tenemos lo usamos para explicar, pero efectivamente un sistema puede desencadenar que el otro sistema y el otro sistema y el otro sistema y el otro sistema puedan sufrir algún deterioro muy rápido. Y en el mal agudo de montaña, lo que se ve muy claramente es que todos los sistemas decaen de una manera muy, muy rápida, hasta la pérdida de conciencia y, bueno, los edemas pulmonares, cerebrales y muerte si es que no hay una evaluación tan rápida. Entonces, descartar eh, el funcionamiento de los sistemas a partir como de los síntomas te permiten de alguna manera también anticiparte.
y tomar decisiones como o bajar, principalmente, o pedir ayuda, si es que ya la situación es más compleja. Pero la importancia un poco de comprender primero la anatomía como estructura eh, de- eh, descriptiva y también práctica, y la fisiología también como un entendimiento del funcionamiento sistémico del cuerpo y práctico a la vez. Así que podamos tener de alguna manera más herramientas para poder sostener el trabajo de guía de buena forma. Pero yo sigo insistiendo a nivel preventivo. Recuerden que es como para el conocimiento reactivo, o sea, para la respuesta, pero también para el preventivo, o sea, cómo prevenimos ciertas situaciones que nos puedan generar eh, dificultades mayores en montaña, sabiendo que son prevenibles y con clientes o conmigo mismo, pero y una segunda que tiene que ver con su propio cuidado corporal, o sea, con el cuidado corporal del guía, o sea, de la preparación del guía, eh, de la anticipación del guía a exponerse a situaciones medioambientales más difíciles, más estresantes, que requieren que el cuerpo esté en una buena condición. O sea, no solamente estudiar para llevar clientes o tener estudiantes, sino también para saber que yo como guía tengo que mantener un entrenamiento constante, una dieta saludable, o descanso correcto, no saltarse tampoco que esto es para otro, primero es para mí como conocimiento, luego para los demás. Eh, Como se dice, nadie puede cuidar si no sabe cuidarse a sí mismo. Entonces, como eso, usar ese, esa frase como para también entender que esto tiene que ver con eso. Bueno, no sé si tienen preguntas. Hay varias preguntas. Yo quedé con la de Robert como, eh, como pendiente para calcularlo bien, para ver cuál es la diferencia del volumen de oxígeno en- en diferentes altitudes. Y, y poquito más, lo demás va a estar como disponible. En general, a ver, yo creo que también se lo digo a ustedes, porque seguramente los que van a ver esta grabación después irán a llegar a este lugar, pero estamos como igual preocupados por la baja asistencia y por la participación que de estas clases tienen esto, ¿vale? Pero esperamos bueno, que a una semana de clase online, luego ya van a empezar los terrenos, así que les pedimos el último esfuerzo, sobre todo para los que están viendo esta grabación, no para los que están acá, eh, que, que hagamos ese último esfuerzo y comprometamos un poquito también con esta parte más teórica. Recuerden que también esto tiene asistencia para que también lo valoren. Eh, Quizás como aumenta la frecuencia respiratoria, también sube el volumen de oxígeno. Sí, pero acuérdate que si no hay perfusión, puede aumentar la frecuencia respiratoria, pero no entra el oxígeno, porque no hay presión. Es que también es como el tema fisiológico que pasa en altitud. Recuerda que el 20% de lo que hay en el aire es oxígeno, pero no hay presión para que entre, aunque puede estar en los 500 metros o en los 5000 y los porcentajes son los mismos, pero la presión no es la misma. Entonces eso impide que el oxígeno llegue a los tejidos y eso empieza a generar todo, bueno, desencadena un problema mayor. Eh, y poco más, chiquillos. Yo ya me voy a, me voy a despedir. Cualquier pregunta, duda, la podemos seguir conversando. Con El lunes tienen la clase con Alberto y luego viene Jonathan, que es la primera clase del terreno. Entonces, súper importante la asistencia, porque ahí van a coordinar cordada, van a coordinar cosas como prácticas del primer terreno. Así que ojo ahí con eso. Igual lo voy a avisar por el grupo.
Bueno, Roberto, ¿Vale? gracias por la info y por la clase. Listo. Vale, profe, Ya, por la pues, clase. Buenas noches. igual, buenas noches. Chau, chau. Chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias, Roberto. Chao. Chao, Chao, Robert. Lauro.